Buenos días, amigos que están conectados ahí a través de Plenitud la Radio. Sean todos bienvenidos una vez más aquí en nuestro espacio de diálogo bíblico. Estamos aquí listos en cabina para lo que es el diálogo de esta mañana. Tenemos una mañana bastante fría aquí en el área de Madison, Nashville, Tennessee, para ser más exactos. Pero gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? Así que usted disfrute ahí mientras está en casita, disfrute la programación de esta mañana y vamos a aprender todos juntos de la palabra de nuestro Dios. Así que el diálogo de esta mañana estará muy interesante. Vamos a abrir los micrófonos aquí a los compañeros que están conmigo para el diálogo de esta mañana. Juan, bienvenido una vez más aquí al programa. Sí, buenos días para todos. Dios les bendiga en esta mañana. Pues aquí como siempre estamos con ustedes para estudiar junto a la palabra, deseándoles muchas bendiciones y que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Modesto, bienvenido también. Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia que está ya ahí despiertos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Bendiciones, disfrutemos juntos de este diálogo bíblico. Amén. Así que hermanos, ya saben, estaremos en el libro de Hechos en esta mañana, navegando ahí lo que es el diálogo, ¿verdad? Y bueno, te voy a dar un poco de contexto para que puedas entender la historia de esta mañana. Vamos a hablar de un personaje llamado Agripa. ¿Habías escuchado este nombre? No lo sé si lo habías escuchado. Te lo voy a mencionar una vez más, el rey Agripa, ¿verdad? Si no has escuchado, quédate aquí, comparte la transmisión para que todos podamos aprender en esta mañana. Así que vamos a entrar de lleno a lo que es el diálogo, ¿verdad? Pero vamos a pedir la bendición a nuestro Dios en primer lugar. Gracias Dios porque eres bueno, nos has permitido estar nuevamente aquí en el estudio para compartir tu palabra. Pedimos tu bendición, acompáñanos en esta mañana y que todo lo que podamos aprender y escuchar sea de bendición. Bendice a cada oyente que está también ahí conectado. Que sea tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buena mañana nos lleva un mensaje. Buenos días y feliz sábado. Aquí lista para saber quién es el personaje de hoy. Bueno, ya se lo dejamos ahí, Laura. El personaje de esta mañana es Agripa. Vamos a saber quién es este personaje y vamos a entrar de lleno con la biografía. Juan, ¿nos podía hablar un poco de este personaje y en qué parte de la Biblia podemos encontrar? Sí, interesante porque hoy más que nada vamos a considerar un poquito acerca de la dinastía de los Herodes o la dinastía herodiana conocida en la Biblia. Entonces, y es interesante porque el personaje central donde nos vamos a centrar es Agripa, conocido también como Herodes, es de la descendencia de los herodianos. Entonces, para que tengamos un trasfondo de cómo funcionó esto, en realidad, cuando Roma conquista Jerusalén, entonces él nombra un rey para que gobierne el imperio digamos, de Jerusalén, pero en este caso es Idumeo, de la descendencia de Edom, Herodes el Grande. Entonces, y ahora en realidad pues el gobierno digamos, de Jerusalén está bajo la custodia de Roma, como vasallo ahí de Roma, y entonces Herodes primero el Grande en el siglo I, quien fue nombrado rey por Roma, reemplazó a los otros reyes, y entonces cuando él muere, el reino se dividió entre sus dos hijos, Arquelao y Antipa. Ustedes han escuchado de estos dos reyes, y cómo la provincia de Jerusalén se dividió en 4 monarquías gobernadas por los herodianos. Ahora, lo interesante es que los descendientes como Herodes I, conocido también en Hechos capítulo 12, entonces jugó un papel importante. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron la persecución de la iglesia en Jerusalén, la iglesia de los discípulos de Cristo. Y entonces, en el tiempo de Pablo, entonces el hijo del otro Herodes, el
que ya era como el bisnieto de Herodes el Grande. Entonces él comienza a gobernar también otra provincia ahí en Galilea y realmente fue el que escuchó a Pablo hablar de su defensa. Pero lo más interesante de esto es entender que estos personajes jugaron un papel importante o un rol importante en la iglesia. ¿En qué sentido? En que ellos, el primero fue el que estableció la persecución contra la iglesia. El segundo, Herodes Agripa II, fue el que estuvo a punto de ser convencido del evangelio, porque él, recuerdan ustedes esa famosa palabra que dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, pero vamos a aprender ahora un poco más de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tanto esta dinastía tuvieron la oportunidad de aceptar el evangelio y en realidad, pero la desaprovecharon. Pero lo más interesante es que Dios siempre está al control de todo lo que pasa en este mundo. Muy bien. Bueno, por si alguien recién llegó, estamos hablando de el rey Herodes. Bueno, le voy a dar el nombre completo para ser más exacto, pero a veces conocemos el segundo nombre. Todos los reyes, podríamos decir, se llamaban Herodes, solo que eran enumerados, ¿verdad? Sí. Herodes 1, Herodes 2, y en este caso es Herodes Agripa 1, Herodes Agripa 2, y estamos hablando del número 2, pero estamos hablando del contexto. Vamos a hablar un poco del contexto para entender el mensaje que encontramos en el personaje central de esta mañana. En sí vamos a tocar 3 personajes porque es necesario para entender Herodes 2. Espero que haya quedado claro esto, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de este suceso, Modesto. Sí, hermanos, vamos a dejar claro esta historia porque a veces se confunde uno, ¿verdad? Porque a veces hablamos de Herodes, pero ¿quién? No sabemos quién Herodes, ¿verdad? De los 3, ¿va? A veces decimos el que se comió el que fue comido por los gusanos, pero ¿quién fue comido por los gusanos? Y no sabemos si fue el que persiguió y mató a todos los niños. A veces pensamos que el que fue comido por los gusanos fue Herodes el Grande, y no es así. Herodes el Grande fue el viejo, pues, el mero mero. Pues este señor vivió, murió de muerte natural. El Herodes el Grande. Ajá, Herodes el Grande gobernó Judea desde el año 37 antes de Cristo hasta su muerte en el año 4 antes de Cristo. En total él reinó 33 años. ¿Sí? Okay. Entonces, después de su reinado no aparece el hijo, viene el nieto. Queda el nieto Herodes Agripa I. Herodes Agripa I gobierna el mismo territorio, Judea, en el año 41 al año 44 después de Cristo. Si se dan cuenta, ya no es antes de Cristo, es después de Cristo, ¿no? Correcto. Nieto de Herodes el Grande. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Sí, correcto. Que Herodes Agripa I es nieto de Herodes el Grande. ¿Ah? Y por cierto, Herodes Agripa I fue muy amigo de Claudio, el romano. A Herodes Agripa I fue contemporáneo. De hecho, fueron amigos desde niños. Desde niños fueron amigos de Calígula, conocido por Calígula, pero también su nombre es Claudio, romano. El emperador más cruel que persiguió a la iglesia, que hizo cosas horribles con el pueblo de Dios, la iglesia primitiva. Entonces, por eso Herodes Agripa I llega al puesto por
Por cuello, digamos. palanca. Nosotros le decimos por cuello. Por cuello, por dedo, ¿no? Tenía buena influencia con estos romanos. Cabe mencionar que eran judíos, ¿no? Por eso gobernaron. Se suponía, Modesto, que cuando el rey actual moría, el reinado pasaba al hijo, y del hijo pasaba al hijo. Así es. Entonces, el rey Agripa era el bisnieto. Del hijo no se menciona, no sabemos qué pasó con él. ¿Por qué no se menciona? Estoy hablando del nieto, el primero, Agripa primero, el nieto de Herodes. Es el que tuvo buena influencia con los romanos, ¿no? Claudio. Entonces, por consiguiente lo mismo, el nieto, el bisnieto, ¿por qué digo bisnieto? Porque tenemos como número 1 Herodes el Grande, ¿no? Herodes Agripa II, y esa historia podemos hablar de él o encontrarlo en Hechos 25, 23 y 26, capítulo 26, 1 en adelante. Herodes Agripa II gobernó desde el año 53 después de Cristo alrededor del año 92. No hay una aclaración muy bien, una definición muy clara, porque Josefo dice que hasta el año 92, pero otro historiador dice que gobernó hasta el año 100. Vamos a dejarlo del 53 al año 100, ¿no? Al año 100. Imagínate. Todos esos tiempos, ¿cuántos? Aproximadamente 47 años de reinado. ¿Sí? Ahora estamos haciendo esta aclaración. ¿Quién fue el que fue comido por los gusanos? Herodes Agripa primero. Fue el que mandó a ejecutar al apóstol Santiago. ¿Se acuerdan? Que ya hablamos de eso lo dice Hechos capítulo 12. Ajá. Fue el que mandó a ejecutar, a decapitar al apóstol Santiago, a Herodes Agripa primero. Ahora, el personaje que vamos a un poco ampliar hoy día, en este momento, es Herodes Agripa II. Que ya dije que gobernó en el año 53 después de Cristo hasta el año 100, ¿no? Vamos a ir ampliando esta explicación. Muy bien, ahora creo que sí, ya se entendió un poco, ¿verdad? Vamos a hablar de Hechos capítulo 25. Ya sabemos que Herodes, número 2, es el personaje de esta mañana. Dice así, voy a leer el capítulo 25 para que entendamos muy bien. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más importantes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pablo estaba preso. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. O sea, Pablo había estado mucho tiempo preso, pero no se había encontrado en sí un argumento válido para sentenciarlo. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían comprobar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Esa fue la respuesta de Pablo. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio,
como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si no hay nada de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos a César a pelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: has apelado a César y a César vas a ir. Ahora vean, lo importante aquí es lo que sigue en este momento. Recordemos que Pablo estaba siendo enjuiciado, pero todavía no lo habían declarado porque no había acusaciones válidas para que él fuera sentenciado. Ahora, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo le contó, o sea, expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre que los romanos entreguen a alguno a muerte antes de ser acusado, y que tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Prácticamente, Pablo está siendo acusado y estamos viendo que aquí el gobernador o el rey no sabía qué hacer con esta situación. Sí. Y viene a visitarlo Herodes el segundo o Agripa segundo, y él le cuenta cómo, y le dice que lo ayude o que lo aconseje prácticamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sigue en esta parte, Juan? Sí, interesante lo que estamos considerando, porque aquí vemos al apóstol Pablo, bueno, más que nada ya en la cárcel, en Cesarea, según el relato de Hechos. Entonces, ¿por qué está encarcelado? Bueno, ustedes saben que hubo una persecución contra la iglesia después de la conversión del apóstol Pablo. Pablo es perseguido no solo por los romanos, sino también por los religiosos de aquel tiempo. Pero entonces el gobernador de aquella provincia era Félix. Entonces resulta que el caso se alargó de tal manera que Félix terminó su periodo, digamos, como gobernante. Entonces ahora viene un nuevo gobernante llamado Festo. Y entonces se encuentra con este caso. Hay un hombre ahí prisionero, lo acusan de muchas cosas que no pueden probar. Ahora los gobernantes de Jerusalén quieren que Pablo vaya a Jerusalén para ser juzgado. Entonces Festo escucha a Pablo y se da cuenta que el problema no es como ellos dicen. El problema realmente es un problema religioso. Correcto. ¿Por qué? Porque Pablo habla de un tal Jesús que resucitó y los judíos dicen que, los dirigentes dicen que no y que es digno de muerte. Entonces, como ya este nuevo gobernante Festo comienza su periodo de gobierno, entonces viene el rey Agripa II a visitarlo a la ciudad de Cesarea. Entonces, viendo Festo que es una buena oportunidad para que el rey escuche, digamos, el argumento de Pablo, porque en la ley romana no podían matar a un hombre sin antes ser juzgado o escuchar su defensa. Y entonces, y eso es una ley que se exigía totalmente en Roma. Entonces, pero los judíos tramaban matar a Pablo. Entonces, cuando Festo visita, digamos, las provincias donde va a gobernar, llega a Jerusalén, entonces, digamos, le reciben ahí todos los dirigentes y le exponen el caso de Pablo. Entonces, y ellos quieren que Pablo regrese a Jerusalén. Ya está 2 años allá en Cesarea. Pero entonces quiere que regresen. Y Festo le dice, bueno, si regresa, entonces nosotros no podemos regresarlo porque él está bajo la custodia de Roma. Entonces, pero si ustedes tienen algo en contra, ustedes vayan allá a Cesarea. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, se armó la audiencia donde el rey Agripa II estaría allí escuchando a Pablo. También estaría Festo, estarían todo el gabinete, digamos, del Congreso.
entonces para escuchar realmente la defensa de Pablo. Entonces, y aquí se vuelve el asunto interesante porque dice que el rey Agripa vino con mucha pompa, no sé si han leído esa palabra ahí. Sí, entonces, gente. con mucha gente. Sí. Y además vinieron también digamos, los oficiales, los capitanes y los importantes de la ciudad. Uh-huh. Entonces, ustedes se pueden imaginar que en esta audiencia habría personas relevantes, personas, digamos, importantes. Ahora, Pablo, en realidad, cuando se presenta ahí ante el consejo de los dirigentes, entonces va a aprovechar esta oportunidad para hablar de Cristo. A pesar de que va a hablar de su defensa, pero él va a presentar a Cristo como resucitado. Uh-huh. Y aquí nosotros vamos a ver cómo reacciona el rey, cómo reaccionan los dirigentes, porque en realidad cuando escuchan a Pablo se dan cuenta de que el asunto aquí no es un asunto grave. Uh-huh. Pablo no es un hombre digno de muerte, sino que realmente Pablo podía ser liberado, pero como apeló a César, entonces tenía que cumplirse la ley. Uh-huh. Ahora, otro detalle interesante que nosotros estamos viendo aquí es que ningún preso podía ser llevado ante el rey, digamos ante el César, comparecer ante Augusto César sin antes llevar, digamos, por escrito una carta donde diga realmente qué es el problema. Porque el rey, el emperador, no iba, digamos, a juzgar a una persona si no tiene, digamos, un caso legítimo, un caso, digamos, real, donde realmente se diga, esta es la causa. Entonces, porque él no iba a perder su tiempo en asuntos, digamos, de religión. Sí, correcto. Y entonces eso sería un insulto para el emperador. Es por eso que Festo quería que el rey Agripa escuchara, porque él iba a escribir una carta para mandarle al emperador y diciendo, este hombre de esto se le acusa y él ha apelado a ti para que tú seas juzgado, que tú le juzgues, para que tú cumplas el veredicto según la ley de Roma. Entonces, y aquí lo interesante es que no pudieron, digamos, solucionar el caso el rey Agripa tampoco, ni Festo, y el apóstol Pablo va a tener que ser enviado al emperador. Interesante. Ahora nos damos cuenta aquí, Modesto, que llega un encuentro donde el rey Agripa dice que quiere ver a Pablo, ¿verdad? Sí. Porque a él le cuentan todo lo que está pasando y él dice, pues, esto suena interesante, yo quiero verlo. Pero hay un detrás de esto. La intención del rey no era tanto ayudarlo, no, aunque él posiblemente podía. Pero se dice que el rey Agripa había escuchado de Jesús. Sí. Y dice que, bueno, tú sabes, un rey pues tiene todo, ¿no? Hablando económicamente, él lo tiene todo. Pero este hombre tenía un vacío existencial, o sea, la intención de él al ver a Pablo era escuchar de Jesús, de lo que Pablo mencionaba. Y entonces él dice, quiero verlo, a ver qué me dice este hombre. ¿Y qué pasa ahí cuando ellos se encuentran? Mira, es que este rey Agripa II, y por cierto el último de la dinastía de los Herodes. Como dices tú, tenía necesidad espiritual, porque él había conocido, él conocía perfectamente bien la historia. Él había leído el Antiguo Testamento, estaba preparado, él conocía de la historia bíblica, él sabía que el Mesías iba a venir, estaba en espera también del Mesías. Claro, por supuesto que cuando una persona está estudiada y en un momento de su vida es atrapado por la política, tú sabes que la política, hermano, te absorbe. Correcto. Pero nunca te vas a olvidar. Esa persona nunca se va a olvidar de lo que aprendió. Cierto. Yo he conocido a varios hermanos allá en Chiapas que tremendos predicadores, pero en un momento de sus vidas cayeron, fueron atrapados por la política, llegaron a ocupar un puesto. Yo conocí a un hermano que llegó a ser regidor, pero tú sabes, regidor no es un puesto tan elevado, pero ya es algo, ¿no? En la presidencia. Pues este hermano
Dejó de predicar, por supuesto. ¿Por qué? Porque se enfocó a la política. Entonces, pero nunca se olvidó. El día que él terminó su periodo, poco a poco empezó a volver a la iglesia otra vez. Porque lo que bien se aprende, hermano, nunca se olvida. Sí, correcto. Este rey Agripa conocía de la palabra de Dios, pero también en su vida había pasado cosas horribles, perturbadoras. Berenice, quien era su esposa, era su hermana, imagínate. Cometió incesto, casándose con su propia hermana. Todas estas cosas lo traían turbado. Su conciencia no estaba bien. No estaba bien. Él quería saber de Jesús, y cuando escuchó que el prisionero era un predicador itinerante del Mesías, no desaprovechó la oportunidad. Dijo, hoy es cuando voy a escucharlo. No fue casualidad de que él llegó, no fue casualidad que él quiso escuchar. Normalmente los presos no le daban mucha oportunidad de que se extendiera, que se expresara. Pero aquí vemos que el rey Agripa le da la oportunidad a Pablo que se exprese, y Pablo empieza a contar la historia. Y a medida que Pablo va contando toda la historia del Mesías, y hasta llegar al punto donde le dice que él es un predicador del Mesías, entonces Pablo, el rey Agripa, queda atónito, queda así turbado, indeciso. Y eso entonces cuando él menciona estas palabras, ahí en Hechos 26, capítulo 26, verso 28, ya Pablo había dado su discurso en calidad de prisionero, me imagino encadenado. Sí, supongo. Y como el rey había dado la orden de escucharlo, nadie lo interrumpía. ¿Por qué? Porque el rey quería escuchar. Entonces el rey Agripa dice, un poco más y me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Entonces Pablo responde, sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Por Fuertes poco palabras. me persuades, dice. Por un poco más si me convences, dice aquí en esta versión. En la otra dice, por poco me persuades. Un poquito más y me convences de ser cristiano. Wow, pero por ese poquito no se salvó. Fíjense, qué interesante. Me gusta el discurso que Pablo le da. Vean, Pablo le empieza a mencionar quién era él antes de ser convertido. Pablo le dice que él era el que perseguía a los cristianos antes y todo. Y Pablo también le menciona el momento, le contó cómo fue él convertido y amado por Dios, ¿verdad? Ahora, me pongo a pensar por qué Pablo le menciona esto. Porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que contarle nuestras experiencias a la gente, porque muchos de ellos se van a identificar y van a entender que Dios sí te puede librar. Imagínate si Pablo perseguía a la gente. El rey Agripa, pues, no era se me fue la palabra, no era una mansa paloma que se mencione, ¿verdad? No era un angelito. Entonces él se fue identificando con Pablo a medida que Pablo le contaba, mira, yo aquí seguía tantos, y entonces él decía, o sea, que sí hay solución para mi problema. Y es que cuando el apóstol Pablo daba un discurso, era un discurso hermoso porque estaba lleno del Espíritu Santo, pero también era un hombre muy conocedor de las leyes, de las leyes y de las escrituras, de las leyes judías,
de las tradiciones judías y de las leyes romanas también. Era un hombre muy bien preparado. Podemos decir que era un doctor. Era un doctor a la altura de un teólogo, de un licenciado, de un gente importante, el apóstol Pablo. Por eso, cuando le hablaba a los grandes quedaban ¿cómo? Sí. Quedaban admirados. Le hablaba a los pequeños, también él se hacía pequeño. El apóstol Pablo dice que estaba acostumbrado a toda clase, a todo nivel, ¿sí? En la pobreza y en la riqueza. Él ya había estado en la riqueza, también en la pobreza, en la abundancia y en la escasez, dice. Entonces, por eso el rey Agripa, por poco me persuade, dice, a hacerme cristiano. Querido amigo, ¿no será que estás pasando por esa misma situación? Casi. Mira, que por ese poquito, no sé qué tanto sea ese poco, pero es por ese poco puedes perder la vida eterna. Este personaje no se salvó, porque vemos más aquí, podemos verlo en la escritura, que no se salvó por un poquito. Fíjese, interesante, porque Pablo le habla bien directo a este hombre y le dice, el versículo 27, estamos leyendo Hechos 26, versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice Pablo, y no lo deja que él responde, le dice, yo sé que tú crees. Pablo sabía que este hombre había estado investigando, leyendo de la Biblia, pues, persiguiendo a los profetas, pero con una intención de aprender y creer en Dios. Y Pablo le dice, yo sé que tú crees, no me puedes engañar. Entonces estas palabras son las que a este hombre, por un poquito, lo hacen que él crea, que él se convierta. Ahora, cuando este hombre ya se sintió, hermanos, se sintió prácticamente en un momento cuando ya no soportó la presión, viene, se levantó y se fue. Y eso es lo más triste, porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces estamos a una nada solo de levantarnos cuando están haciendo el llamado. ¿Sabes cuál fue ese poco que le faltó el rey Agripa? Ese poquito que le faltó fue dejar a un lado su orgullo y el temor de qué dirá la gente. Eso fue el temor de perder su cargo, de su puesto elevado. Porque el mensaje era claro, específico, claro, y no había duda. Él se convenció de que Pablo estaba en lo correcto, pero por temor de qué dirá la gente, mi puesto, qué va a decir mi gente. Si le estamos hablando a algún pastor evangélico, algún pastor metodista, si algún pastor, algún predicador de otra denominación, ¿qué va a decir mi gente si empiezo a guardar el sábado? Si todos me conocen que guardo el domingo. No, prefiero quedarme guardando el domingo, ¿verdad? Supongamos un ejemplo, ¿no? Y por ese poquito puedes perder la vida eterna, hermano. Debemos tener cuidado, porque no solamente pasó con el rey Agripa, está pasando con muchas personas hoy día. Correcto. Juan. Sí, interesante lo que estamos considerando en esta narrativa, en esta historia. Y aquí lo más resaltante es que hay dos principios fundamentales que nosotros debemos siempre recordar. Primero, que el apóstol Pablo, a pesar de que él estaba preso, a pesar de que él no tenía, digamos, el fuero o la oportunidad de hablar libremente, aprovechó la oportunidad que le daban el rey Agripa y los dirigentes para establecer su defensa. Y aquí, como ustedes ven, Pablo lo único que está exponiendo allí es
dando a conocer el Evangelio de Cristo. Y aquí vemos que Pablo no está diciendo, no comienza a quejarse de que está preso, de que lo han maltratado, de que está sufriendo sin causa. No, él va a dar o está dando a conocer la conversión de su vida. Lo que él era en el pasado y lo que hoy es transformado por la gracia de Cristo. Y presenta tanto al rey y a los dirigentes a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado y realmente le ofrece la esperanza del Mesías que todos esperaban. Ahora, es por eso que Pablo se dirige directamente al rey Agripa, porque cuando él le hace esa pregunta, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Y luego él confirma, yo sé que cree, porque en los versículos anteriores, cuando Pablo hace su defensa ante el rey, él dice estas palabras: oh rey Agripa, yo sé que tú conoces las costumbres de este pueblo, conoces también todas las leyes. Entonces, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando con un personaje que realmente conoce de la verdad, de la Biblia, pero lo que realmente lo tiene atado son las circunstancias. Ya decía nuestro hermano Modesto, el cargo que tenía, sus prioridades que en cuanto a su puesto. Y entonces, yo creo que aquí hay una lección para nosotros. ¿Qué es lo que realmente nos impide a nosotros hacer una entrega completa a Cristo? Podría ser nuestras prioridades, podrían ser tal vez hasta nuestras metas, pero lo más interesante es entender que todos tenemos esa oportunidad, esa brillante oportunidad de aceptar a Cristo. No importa nuestro pasado, lo que sí importa es la decisión que tomaremos para seguir a Cristo. Interesante. Tengo aquí un párrafo. Casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos. Significa por no ser casi, sino totalmente perdidos. Sí. Hermanos, esa palabra de casi quiere decir que tu vida, tu salvación estuvo a punto y eso solo dependía de ti y es aceptar. Ustedes recuerdan al joven rico, ¿verdad? Sí. Llegó a Jesús y Jesús le mencionó los 10 mandamientos y le mencionó tantas cosas y ese hombre dijo, yo todo esto guardo. Pero una cosa, un casi, le faltaba para él prácticamente ser salvo. Y por ese casi, muchos de nosotros nos estamos quedando perdidos. Por ese casi, muchos de nosotros no alcanzamos una vida espiritual mejor. Porque ese casi nos está deteniendo a que nosotros hagamos una conversión diferente. Y vean, este hombre salió huyendo prácticamente de la presencia de Dios, porque ahí estaba Dios con Pablo. Muchas veces Dios nos está llamando y cuando ya sentimos que ya no podemos, nos escapamos, nos vamos huyendo. Y esto es triste porque estuvimos a punto de lograrlo. No sé si alguno de ustedes llegó aquí a Estados Unidos después de tantas veces y muchas veces los agarraron ya a una nada de estar adentro. Tú vas a entender bien este casi, porque estuviste a un 99.9 de lograrlo, pero ese uno solo dependía de ti y era aceptar. Decía un paisano de allá de mi rumbo, de Chiapas, dice: yo estuve en Estados Unidos por un par de horas nada más. Porque dice que logró entrar, pero en una gasolinera los atraparon y para atrás. Entonces dice, casi que lo lograba, pero no lo logré. El detalle aquí es, ¿será que tú te quedas escuchando el discurso de Pablo o te vas huyendo? Y es triste porque llego a pensar que este hombre estaba emocionado escuchando a Pablo. Quiero llegar a pensar eso porque él mismo lo confirma, que casi lo convence.
pero se puso a pensar, tengo que dejar a mi esposa, la que es mi hermana. Imagínate, tenía que romper su matrimonio y decirle a su esposa que estaba junto con él escuchando el tema en ese momento, mira, tenemos que terminar. Y es que no es fácil, hermano, para estar en ese cargo tan elevado. Rey. Imagínate despojarte de tu manto real y de tu corona, dejar todo por seguir a Jesús. No es fácil. No es fácil para los grandes, para los ricos, para los multimillonarios, dejar sus quehaceres por ir a un culto, por ir a adorar al Señor un día miércoles, por decir, o un sábado a las 9, la escuela sabática. No es fácil. Hay honrosas excepciones de personas muy ricas que le sirven al Señor, pero son muy pocos. Por eso el Señor dijo que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. No dijo el Señor que se cierra la posibilidad, no, queda abierta la oportunidad. Pero dice que es más fácil que pase un camello con su joroba en una puertita chiquita, que no es otra cosa, la aguja le llamaban una puerta pequeña al lado del portón grande de los muros de Jerusalén, pero tan pequeño que era casi imposible que pasara un camello, pero si el camello casi lo arrastrabas, pasaba con su joroba. Por eso decía Jesús, es más fácil que pueda pasar por ahí un camello que un rico en el reino de los cielos. Y sí es cierto, hermanos, porque las cosas de este mundo nos absorben. Si nosotros que no somos ricos ni millonarios, a veces con las cositas diarias, nuestro trabajo a veces nos absorbe. Imagínate, tu trabajo cotidiano, vas a tu trabajo y te ofrecen no pagarte un poquito más las horas extras y te quedas, pierdes el culto por unos cuantos dólares más. Imagínate un multimillonario. Pero no cerramos la posibilidad, no decimos que es imposible, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Y por eso vemos este gran personaje, Rey Agripa, estuvo muy cerquita de entrar por el reino celestial, pero se perdió. Qué triste, ¿verdad? En aquel día, cuando se pase lista, pudo muy bien resonar su nombre en las bóvedas celestes, pero no por una decisión. Nuestras decisiones cuentan mucho, hermanos. Tenemos que aprender a tomar decisiones serias, concretas, decirle, Señor, hoy me propongo servirte de todo corazón. Hoy me propongo empezar a estudiar el año bíblico. No importa si ya lo estudiaste, ya leíste 3, 4, 5 veces el año bíblico, sigue, hermano. Sigue, no sé cuántas veces lo has hecho, 20, 30 veces, 50 veces en tu vida. Sigue, porque no vamos nunca a dejar de aprender, hermano. En la eternidad seguiremos aprendiendo. Amén. ¿Y nuestro maestro quién va a ser? Cristo Jesús. Entonces, hoy aquí en la tierra necesitamos seguir preparándonos para ese pronto encuentro con Cristo Jesús. Que nadie de los que nos están escuchando hoy en esta mañana pueda decir, por poco me persuades. No, al contrario, hoy me propongo servir al Señor con todas las fuerzas de mi corazón. Hoy. La salvación es hoy, cuando estamos con vida. Si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón, porque mañana puede ser demasiado tarde. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecida. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice el Señor. ¿Por qué luego? Porque el Señor nos llama deprisa, porque sabe que nuestra vida en esta tierra es pasajera, muy corta, pasa rápido. ¿Qué son 50, 60, 70 años en esta tierra? No es nada a comparación de una eternidad. Por eso el Señor nos llama inmediatamente. No pospongas tu entrega a Cristo Jesús. Yo estoy seguro, muy seguro que en esta mañana nos ha escuchado una persona que todavía no está decidida a seguir a Jesús, que todavía no ha tomado una decisión seria, que ha estado posponiendo, que ha estado diciendo: cuando yo tenga todo en orden, cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de tomar, cuando yo deje la otra mujer. No, es hoy. Ven con tu carga, ven con tus defectos, que el Señor Jesús te ayudará a dejar todo lo malo. Amén. Amén. Entrega tu vida a Jesús hoy. Que Dios te bendiga. Te dejo con esta linda melodía para que la disfrutes y regresamos después de esta melodía. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Ahora entiendo por qué Él murió y resucitó. Exaltemos hoy al Rey que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre
clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz. Muy bien, estamos aquí de regreso para el estudio de la lección de escuela sabática. Seguramente tú has estudiado tu lección esta semana. Y si no lo has estudiado, pues aquí vamos a tener un resumen general, ¿verdad? La lección número 3, bajo el título Vida y Muerte. Te leo el texto central de este estudio. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Seguramente has escuchado este texto muchas veces, ¿verdad? Mucha gente suele ponerlo a veces en una lápida, le llamamos nosotros en Guatemala, no sé cómo le llamas tú ahí, en la tumba o en el... sí, en la tumba, ¿verdad? Sí, creo que se entiende ahí. Utilizan mucho este texto. Pero esta semana vamos a entender realmente lo que quiere decir este versículo. Suele decirse que la muerte es parte de la vida y todos sabemos eso. Eso no es cierto. La muerte es lo contrario de la vida. El enemigo de la vida, Pablo dice enfáticamente que Cristo murió para destruir por su muerte el que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo, y a librar a los que por temor a la muerte vivan como esclavos de toda su vida. Quiere decir que la muerte no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que cuando Él creó a Adán y Eva, ellos vivieran para siempre sin vivir la muerte. Pero la muerte vino a causa del pecado. Entonces Jesús hizo provisión para darle una solución a la muerte. Ahora, aunque estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo confiaba en su destino eterno. Mientras tanto, lo más importante para él era honrar a Cristo y predicar el evangelio al mayor número posible de personas con su propia vida o con su muerte. Tal vez esa sea una de las razones por las que tenemos tantas epístolas suyas, por medio de las cuales pudo llegar a muchas personas y lugares, incluso a algunos sitios que él nunca visitó personalmente. Esta semana vamos a estudiar algunos aspectos importantes en cuanto a la vida de Pablo, y la primera parte es Cristo será magnificado. Interesante la parte del domingo, Cristo será magnificado, y quiero leer textualmente lo que Pablo escribe ahí en Filipenses, en la carta Filipenses 1, 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Bueno, lo que nosotros estamos viendo aquí es que aunque el apóstol Pablo no era un delincuente, en varias ocasiones siempre lo habían tomado prisionero, estaba preso. Ahora, en esta situación, el anhelo de Pablo era que fuera liberado, ¿verdad? Aunque
él también dice que ya sea que él sea liberado, ya sea que viva o que muera, Cristo será magnificado. Y eso me llama mucho la atención porque lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en esta lección es que no importa las circunstancias por las que tú o nosotros pasemos en esta vida, si nosotros mantenemos nuestra fe en Dios, lo más importante no son las cosas que nos pasen, sino cómo nosotros reaccionamos frente a las circunstancias. Por aquí vemos a Pablo que él está tratando de que ya sea de que viva o que muera, que Cristo sea magnificado, que Cristo lleve la honra. ¿Por qué? Porque Pablo, ya sea que viva o que muera, entonces él tiene una esperanza. Y yo creo que esa esperanza es la que a nosotros en momentos difíciles, en momentos de prueba, son como el motor que nos motiva a seguir. Yo no sé si alguna vez has sentido, digamos, el deseo o el desánimo de, digamos, de no continuar en la vida cristiana, tal vez por los problemas, por las circunstancias, pero esta lección nos motiva a nosotros a continuar. Cristo sea magnificado. Interesante. La siguiente parte es: morir es ganancia. Es como un tipo de afirmación, ¿verdad? Esa frase que el apóstol Pablo menciona aquí, es cierto, pero cuando estamos en Cristo. Amén. Porque cuando estamos lejos de Dios, el morir es una gran pérdida. Porque puedes imaginarte, querido amigo y hermano, que pasar al descanso sin estar a cuentas con Dios es algo que nos pone mucho en qué pensar, porque el que se va sin estar a cuentas con Dios ya se fue para siempre. Claro, va a haber una resurrección. 2 resurrecciones, perdón. La primera y la segunda. Pero la pregunta que quiero hacerte es: ¿en cuál de estas 2 resurrecciones quieres tú resucitar? ¿En la primera, que es de vida eterna, o en la segunda, que es de muerte eterna? Por lógico, queremos todos resucitar en la primera resurrección, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Nuestro deseo y nuestra mentalidad es querer resucitar en la primera resurrección, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:22, voy a darle lectura. Filipenses 1:22 dice: ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por 2 posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Imagínate. Deseo partir y estar con Cristo. Y este es uno de los textos controversiales, ¿verdad? Porque dicen, mira, ya ves que después que muere la persona se va derechito al cielo. Aquí el apóstol Pablo lo dice. Bueno, este asunto es cosa de entenderlo bien, porque después de la muerte ya no hay memoria, y la Biblia nunca se va a contradecir, hermanos, jamás. Cierto. Quedó todo en el olvido, no hay memoria. Lo único que la persona va a ver en el día de la resurrección es estar al lado de Cristo o estar en la gran multitud destinados para el juego eterno. ¿Sí? Porque la muerte es como un sueño. Tanto como el que murió hace 4,000 años. Vamos a poner, por ejemplo, Abraham, el gran padre de la fe, que ya tiene más de 4,000 años que falleció. Pero para Abraham, si Jesús viniera en este momento, es como que si
no pasó ni un minuto. Porque en la muerte no existe el tiempo. En la muerte no existe el horario, no hay. Entonces, tanto como el que vaya a fallecer antes de la segunda venida de Cristo, digamos una hora, supongamos que murió una hora antes de que Jesús viniera, lo mismo, no supo nada en esa hora. Entonces dice, hay dos, en este gran conflicto en el que ustedes y yo estamos involucrados, el diablo es tan astuto y perverso que utiliza su arma. Miren cuál es la arma del enemigo. Satanás utiliza la crítica, la traición, la venganza, el miedo, la presión grupal. Son las armas que utiliza el enemigo. Pero las armas de nuestro Dios es que nosotros debemos tener es usar el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia y la bondad. Con estas armas y el dominio propio. Con estas armas poderosas nosotros podemos vencer al enemigo. En las armas que utiliza el enemigo también es el engaño, la mentira. ¿Sí? Entonces, ¿hay vida después de la muerte? Claro que va a haber vida después de la muerte, pero no inmediatamente. Porque el apóstol Pablo deseaba estar con Cristo, como diciendo, me voy a partir, voy a morir, y ya muerto, lo único que voy a ver después es Cristo Jesús. Y es mejor. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Dice aquí una pregunta. ¿Cómo estás experimentando ahora mismo la realidad del gran conflicto? ¿Cómo puede darte consuelo y fortaleza el hecho de saber que Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros? Por eso es muy importante estar a cuentas con Dios todos los días, en la tarde, en la noche, antes de dormirse, clamar y agradecer primeramente y luego estar a cuentas con Dios, porque quién sabe si vamos a abrir los ojos al día siguiente. ¿No será que abriremos los ojos ya cuando estemos ante la presencia de Jesús? ¿O cuando estén ante la gran multitud, como dice Apocalipsis 20, que como la arena del mar, que no se puede contar? Yo me gustaría abrir los ojos y estar ante la presencia de Jesús. Amén. Cuando me toque resucitar. Amén. Y deseo que cada uno de ustedes también, mis queridos hermanos, tengan la misma oportunidad. Nadie de los que están luchando todos los días, estudiando, orando, haciendo la obra misionera, que nadie, por favor, le toque abrir sus ojos ante la gran multitud en la segunda resurrección. No. Después de haber luchado, después de haber trabajado, hermanos, y perder la vida eterna, no. Esto no debe pasar con ninguno de nosotros. Sigamos firme y adelante sirviéndole al Señor. Aquí nos encontramos con una parte interesante, tener confianza. Prácticamente Pablo se encuentra en un dilema ahí. Y él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que él quiere decir es que si tú vives, que vivas para Cristo. Amén. Cualquier cosa que tú hagas en vida, hazla para Él. Aprovecha tu tiempo, comparte con los demás, utiliza tus métodos necesarios para compartir la palabra de Dios. De esa manera tú vives para Cristo. Y si mueres, si tú hiciste una buena parte interesante, el día que mueras, los hechos van a hablar por ti. O sea, es interesante porque, hermanos, nuestra vida completamente tiene que estar entregada a Dios.
versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Él dice, de las dos formas yo le veo Sí, claro. fruto, ¿verdad? Ujú. Entonces dice Pablo, yo no sé cuál de las dos escoger, aunque sabemos que nadie quiere morir. Yo no sé Sí. si ustedes quieren morir, ¿verdad? Pero nadie quiere Sí, morir. sí. Dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, Ujú. teniendo deseo de partir y Ujú. estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ujú. Cuando hablamos de partir, y muchas veces las personas piensan que el día que tú mueres, tú te vas al cielo, Ujú. ¿verdad? Ya. Entonces es un concepto equivocado y la Ujú. Biblia aquí nos da un ejemplo claro. ¿Recuerdas cuando Jesús fue a despertar a Lázaro, Sí. que había pasado ya 3 días Ajá. que Lázaro murió? Si Lázaro hubiera estado en el cielo, ¿te imaginas? Ajá. Yo me hubiera enojado. ¿Para qué me resucitas? Y yo ya Regresó estaba gozando allá con en el Dios. paraíso. Entonces no puede existir esta idea. Para Cristo el morir es como un sueño, ¿verdad? Porque Él dice, Lázaro no ha muerto, Él está durmiendo. Entonces, Modesto ya mencionó en la parte anterior que cuando tú mueres, no hay, eh, no hay, ¿cómo te podría decir? Un tiempo el que esté corriendo y tú digas, Ujú. bueno, ya van pasando. O sea, no hay conciencia No, no. prácticamente. Sí. Los que murieron al principio de la creación y los que mueran a lo último de la creación van a sentir lo mismo. Amén. Pero lo más maravilloso de esto es que cuando tú despiertes, lo primero que vas a ver es a Jesús. Amén. Y esto es lo que me gusta. Imagínate, mi hermano Henry, disculpa, que cuando te ponen la anestesia, allá por el año 2003 me fracturé el pie derecho y me llevaron al médico y me anestesiaron todo, completo. No sé cuánto tiempo pasaron los doctores ahí jugando con mi pie quebrado, trabajando pues. No sé qué tanto le hicieron, yo no supe. Lo único que supe fue que cuando la anestesia fue pasando, les estaba predicando. Hasta ahí cobré la conciencia. Ya. Alcancé a escucharme a mí mismo la última frase que les dije, Jesús viene pronto, Amén. prepárense. Y ellos estaban admirados. Pero ¿cuánto tiempo tardaron? No sé, a lo mejor 1 hora o 2 horas Sí. ahí trabajando con mi pie. Lo mismo pasa con la muerte, hermano. Ujú. Sueño. De manera que la lección que nos deja esta parte del día martes es, hermano, aprovecha tu tiempo. Amén. No sabes cuánto tiempo de vida te queda. Aprovecha a predicar, aprovecha a compartir con los demás la palabra de Dios. Y algún día que tú faltes en este mundo, las personas van a recordar lo que tú les hablabas y de esa manera tu muerte va a ser ganancia, ¿verdad? Es lo que dice Pablo. Así que esa es la parte del día martes. La siguiente parte es permanezcan unidos. Juan. Interesante que esta lección, como ustedes ven, nos está llevando a que como miembros del cuerpo de Cristo permanezcamos unidos. Por eso dice permanezcan unidos. Y quiero leer con ustedes Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos nosotros los creyentes en Cristo es fomentar la unidad. Amén. A veces es muy fácil distraernos, muy fácil, digamos, desmotivarnos o desunirnos, pero en esta lección lo que nosotros estamos aprendiendo es que el apóstol Pablo está tratando, aún en medio de sus prisiones, de que la iglesia se mantenga unida. Y ustedes recuerdan muy bien la oración, la última oración que Jesús dijo en San Juan 17, ¿verdad? Él oró para que todos sean uno, como Él era uno con el Padre. Y yo creo que aquí hay una motivación para nosotros, permanezcamos unidos en Cristo. Amén. La siguiente es unidos sin temor. Vuelvo a leer el texto que está en Filipenses 1:27.
Dice, pase lo que pase, compórtense en una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticia de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. La mayor preocupación del apóstol Pablo era que la iglesia se dispersara, que la iglesia se dividiera, y por eso siempre los animaba y les decía, unidos, todos unidos, sin temor, no tengan miedo de las persecuciones, de los falsos maestros, de los falsos líderes. Ustedes sigan unidos. Por eso aquí dice, la estrategia de Satanás consiste en dividir y conquistar. Si la iglesia está dividida, el enemigo está contento y va, ¿qué cosa? Ganando terreno, territorio. Por eso es muy importante que cada que se practique el rito de humildad, que es la Santa Cena, todos podamos participar. Es un buen momento para reiniciar, para volver a empezar, ¿no? Y pedirse perdón los unos con los otros, porque somos seres humanos que nos equivocamos. Hay momentos en que ofendemos a las personas sin querer, porque somos seres humanos débiles, pero lo más importante es reconocer nuestros errores y confesar nuestros pecados y perdonarnos los unos con los otros y continuar. Dice aquí, la vida misma en este mundo caído es difícil, incluso para las personas excelentes. ¿Usted se cree una persona excelente? Pues dice el apóstol Pablo que el que piense estar firme, mire que no caiga. Job era un hombre justo, al punto de que la Biblia misma dice que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, la calamidad se abatió sobre él y su familia de la noche a la mañana. ¿Quién no ha aprendido, ya sea por experiencia o por lo sucedido a otros, que la vida parece transcurrir al borde de un precipicio que puede desmoronarse en cualquier momento? El sufrimiento es hasta cierto punto el destino de todos nosotros. ¿Podrá usted estar 100% sano? Y por cierto, el hombre más sano del mundo ya murió, según las estadísticas. Las estadísticas que el hombre más sano del mundo ya murió. ¿Te puedes imaginar? O sea, que todos estamos enfermos. Estamos en peligro en esta tierra. Nadie está excepto, ¿cómo se dice? Exento. Dice que el sufrimiento es hasta cierto punto el destino de todos nosotros, tarde o temprano, pero en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir. Con todo, es preferible sufrir por Cristo que por cualquier otra razón. Amén. Ojalá que suframos, pero por la causa de Cristo. Amén. Si un día nos toca ir a la prisión, que sea por la causa de Cristo. Que no sea por robo, que no sea por violación, que no sea por narcotráfico, no. Que sea por la causa de Cristo. Y como el apóstol Pablo, allá en la prisión vamos a estar contentos y felices. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a sufrir por una buena causa. ¿Qué esperanza y qué consuelo debiéramos tener los cristianos en medio del sufrimiento? Mi hermano Henry.
qué esperanza y qué consuelo. El sufrir por Cristo. Yo considero que la esperanza es de que en el sufrimiento, si tú estás haciendo las cosas por Cristo, ha valido la pena, ¿no? Sí. Pero muchas veces estás sufriendo y no estás haciendo nada por Cristo. Ahí es lo difícil. Entonces vale la pena sufrir por Cristo Jesús porque el galardón viene. Amén. Amén. Y no lo hagamos tanto por el galardón, lo hagamos por amor al sacrificio maravilloso que hizo y doloroso que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si Él sufrió por nosotros, entonces, ¿quiénes somos nosotros que no queremos sufrir? Si Él, siendo el Rey del universo, el dueño de todo, el que por Él fue creado todo, sufrió, entonces cuando te toque sufrir a ti, no blasfemes el nombre de Dios. Di como dijo Job, desnudo vine y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Así que, amigos, esto fue el estudio, la lección de escuela sabática de esta semana. Espero que la hayas pasado bien en nuestro programa y que la bendición de Dios te haya alcanzado. Te dejo con esta última melodía, ya falta menos que ayer. Espero que la Amén. disfrutes. Es mi favorita. Y recuerda, el próximo sábado estaremos aquí 7:30 de la mañana para seguir con los personajes bíblicos. Que tengas un feliz y bendecido sábado.